Buen día, mi nombre es Manuel Monge, soy misionero en Chihuahua. Hoy estamos iniciando con el primer vídeo, después de haber tenido un poco más de 100 audios, los cuales estuvimos haciendo llegar a algunas personas, con muy buena respuesta de parte de ellos y con bendición también. Nuestro texto lema es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iniciamos con el primer libro del Nuevo Testamento, con el primer capítulo del libro de Mateo, primer evangelio, el corazón del Nuevo Testamento y el león de los evangelios, Mateo. Proféticamente el anunciador del Mesías y el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en la persona de nuestro Salvador. Nuestro énfasis va a ser vivencias evangelísticas, edificación también a los creyentes, y pediremos la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y que lo que estamos haciendo glorifique el nombre de nuestro Dios. Para comenzar, vamos a levantar una oración a nuestro Dios, rogando su dirección en este trabajo que empezamos hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre, te damos gracias por la misericordia que has tenido con nosotros. Queremos empezar clamando a ti, Señor, rogando tu dirección, tu cuidado a nuestras vidas, a las personas que van a recibir el mensaje, que tu nombre sea glorificado grandemente, que tus escrituras sean una luz encendida en medio de unas tinieblas abundantes en las cuales estamos viviendo en estos tiempos, que son tiempos difíciles también. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener el primer tema del Nuevo Testamento, de donde sacamos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, el tema la gran familia de Jesús. Vamos a compartir 3 puntos. Primer punto, la familia de Jesús, la familia santa. Segundo punto, los problemas de la familia de Cristo. Y tercer punto, los agregados a la familia del Señor. Comenzamos entonces con el primer punto, la familia de nuestro Señor Jesús, la familia santa. Desde luego aquí empezamos con los antepasados de nuestro Salvador, que son, para comenzar, el rey David y Abraham. Vamos a cambiar un poquito, ya que el más antiguo es Abraham. Vamos a comenzar con Abraham. Y Abraham, pues tiene 3 títulos muy importantes. El primer título lo recibe cuando Dios lo llama de en medio de su familia para comenzar una nueva relación con un Dios que nadie conocía salvo Él. Única persona en la tierra que en aquellos días formuló la tesis de un solo Dios verdadero. Entonces pasó desde la tierra mesopotámica de Aram a la tierra de Aram, hoy Palestina, con la promesa de Dios de que esa tierra habría de ser una herencia para él y para toda su familia y para toda su descendencia. Entonces Abraham recibe el nombre de el padre de la fe, ya que fue el primer hombre en la tierra que aceptó a Dios totalmente por fe. Y los cristianos, la comunidad cristiana mundial también acepta a Abraham como el padre de la fe. El segundo título que recibe Abraham es el primer patriarca de Israel. Él es el patriarca y representante de la familia israelita, de los árabes y también de los cristianos.
o sea que él se distingue en estas tres áreas. Y por último, y el título más amable que recibe este gran hombre de Dios, es el amigo de Dios. En el Antiguo Testamento Isaías lo reconoce, y en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Santiago revelándonos esta realidad que podemos anunciar. Dice en el capítulo 2 de Santiago, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, estos son los tres títulos del tatara abuelo de nuestro Señor Jesús, y aquí es llamado el hijo de Abraham. El Señor Jesucristo así lo llama. Muy bien, el segundo personaje que encontramos es David. David, un hombre de Dios, un hombre poderoso, de un poder de valentía espectacular, especial, el representante del pueblo de Israel contra el Goliat, el gigante Goliat, a quien exterminó con una sola piedra, una sola piedrita pequeña. Y de esta forma se levanta David como el gran líder de Israel, y después llega a ser el rey de Israel después de una azarosa vida, una vida muy agitada, muy tremenda, que le hizo que llegara a los 73 años y ya fuera un anciano decrépito que necesitaba de una dama que acalentara sus pies, porque verdaderamente había vivido una vida muy difícil. Abraham, todo lo contrario, llega a los 175 años en una edad viril, increíble. Así Abraham es el representante número 1 del pueblo israelita. Pero por último encontramos a Jacob, quien es intermedio entre Abraham y David, pero que lo pusimos al final, porque Judá lo que hace en el versículo número 3, dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Esrom y Esrom a Aram. Entonces Judá es el que da el nombre al pueblo judío, de ahí viene. Judá es un estado en Palestina, en Israel, y el nombre de los judíos viene directamente de la persona de Judá. Después vamos a tratar un poquito más al respecto. Este es los ancestros, primer subtema de los ancestros de nuestro Señor Jesucristo. La segunda etapa en la vida de la familia de nuestro Señor Jesús la encontramos en la íntima relación que él tuvo con su familia, su padre adoptivo José y su madre María, quienes después de hacer un viaje desde Egipto, regresando a Israel, toman a Nazaret como el lugar donde habrían de constituir su familia, y ahí el Señor Jesucristo se desarrolla. En el libro de Mateo también, capítulo 13, encontramos una descripción de ese seno familiar en el cual vivió nuestro Señor Jesucristo durante 30 años de su vida. Capítulo 13, versículo 53, dice así. Bueno, desde el 55, donde empieza una serie de preguntas. ¿No es este el hijo del carpintero cuando Jesús regresó a Nazaret? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, porque habían visto a Jesús andar con sus hermanos, el bullicio de una familia sana, asistir a la sinagoga, regresar, ver las travesuras de sus hermanos menores, y él representando siempre una honestidad, una cabalidad, una fidelidad impecable.
una persona impecable, nuestro Señor Jesús, en medio de sus hermanos, a tal punto que cuando llegó el momento, entonces lo siguieron. Dos de sus hermanos se convirtieron en sus apóstoles. Ahora voy a dar un versículo de referencia en cuanto a esta familia que surgió entre José y María. Dice en el versículo 25, pero no la conoció, después la conoció, y hasta que dio a luz a su hijo primogénito, el primero. Jesús fue el primer hijo, y le puso por nombre Jesús. Entonces encontramos en el capítulo 13 que él tenía varios hermanos y varias hermanas. Hermanas no se menciona el número, pero debían haber sido varias hermanas. Muy bien, entonces este fue el tiempo íntimo del Señor Jesús, cuando vivió haciendo muebles, haciendo casas, haciendo diferentes cosas de madera, ya que era el hijo del carpintero y por lo tanto tenía un noble oficio que desarrollar y que enseñar a sus hermanos. Por último, tenemos la familia espiritual de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, y lo encontramos en el capítulo 10 de Mateo, donde él comienza su trabajo después de predicar en toda la región de Judea, de Galilea. Encontramos este llamamiento que hace el Señor Jesús, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo el publicano; Jacobo, uno de sus hermanos, hijo de Alfeo; y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Judas Tadeo; Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces esta fue la familia, el inicio de la familia de nuestro Señor Jesús, quien llevó a cabo un trabajo, un ministerio maravilloso, formando así su familia con sus discípulos, quienes vivieron con él durante 3 años y medio, muy cercanos a él y muy acogidos por su poder. Ellos vieron sus milagros, vieron las experiencias maravillosas que vivieron durante estos 3 años y medio. Pero también dentro de su familia encontramos una manada pequeña. En el capítulo 12 de Lucas capítulo 12, versículo 32, nos dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En realidad él se refería a toda su familia, que somos aquellos que hemos creído, todos los creyentes que le siguieron en aquel tiempo. Él les dedicó estas palabras: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero esa manada pequeña estaba conformada por más de 15,000 personas, que eran una pequeña cantidad, porque en aquel tiempo en Palestina había más de 4 millones de personas. Por tanto, esa manada pequeña era el 0.1% de la cantidad de gente que había en aquel lugar. Por lo tanto, el Señor Jesús los calificó claramente como una manada pequeña. Eran parte de su familia. Él convivía con ellos, comía con ellos, estaba con ellos, les aconsejaba, tomaba a sus niños, les permitía que se acercaran a él, hablaba con ellos y compartía las bendiciones de Dios con sus vidas. Esa es la parte de aquel grupo de gente que siguió a Jesús. Pero también encontramos otro grupo de personas que son parte de la familia espiritual de nuestro Señor Jesús. Y en Juan capítulo 29 encontramos la clave, la señal. Dice: Jesús le dijo: ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces aquí entra el otro grupo de personas que al seguir a Jesús, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío como pueblo no recibió a Jesús como Mesías. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así entonces, los que creyeron
fueron llamados y fueron calificados como hijos de Dios, tanto en el pasado, quienes lo siguieron, como en el futuro, los que ahora seguimos a Cristo, porque somos bienaventurados, ya que sin ver, creímos. No vimos a Cristo como lo vieron los apóstoles, como lo vieron los discípulos, como lo vio aquella pequeña multitud, pero hemos creído. Todo lo que nos platicaron, todo lo que nos contaron, todo lo que nos enseñaron aquellos apóstoles, aquellos discípulos. Muy bien. Entonces vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto habla de los problemas en la familia de Cristo. Un problema, en toda familia hay problemas. En toda familia hay problemas. Entonces aquí encontramos problemas morales muy pesados también, porque encontramos a David como un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que un día le echó flojera al asunto y en lugar de irse a la guerra conforme a lo que mandaban los cánones de su tiempo, se quedó en su casa, se quedó en su palacio y él estuvo ahí echándole flojera al asunto, pero cuando se asomó por la terraza de su palacio, a lo lejos o a lo cerca, no sabemos exactamente, vio una mujer que se estaba bañando. En nuestros tiempos los baños son muy íntimos, son muy guardados, pero en las partes rurales, en las partes remotas, los baños no tienen techo. Entonces David, viendo de arriba hacia abajo, observó a aquella mujer que se bañaba, le agradó la mujer, la mandó llamar, aún sabiendo que se trataba de la esposa de uno de sus valientes, la llamó y con ella cometió el adulterio y después el asesinato de su valiente. Entonces esto después fue recriminado por un profeta y David tuvo que ser llamado al arrepentimiento, lo cual hizo con lágrimas, con sufrimiento, y en su casa hubo muchos problemas al respecto por esta razón. Entonces, en la familia de nuestro Salvador hay un hombre que fue adúltero. También nos encontramos con Judá y Tamar, otra situación difícil, porque Judá era un hombre que conocía la palabra del Señor, porque a través de su padre había recibido un mensaje, pero un día se apartó como toda persona adulta y se fue a otro lugar y formó su familia y tuvo 3 hijos. De estos 3 hijos, uno de ellos se casó con esta mujer llamada Tamar y aquel joven murió. Posteriormente, conforme a la tradición y conforme a las costumbres de aquellos lugares, el segundo hijo tenía que emparentar con esta mujer Tamar y así se unió a ella, pero también perdió su vida. Entonces le quedaba un hijo a Judá, pero ya no quiso que se casara con Judá y se apartaron de ella, no le permitió acercarse a Judá. Entonces Tamar hizo un plan y en ese plan cayó este hombre Judá. Cuando ella, vistiéndose de mujer de la calle, se encontró con él, tuvieron relaciones y entonces sucedió que nació Fares, Tamar, Fares y Sara, sus hijos, unos gemelos, y de esta forma entró un incesto en esta situación que pues no se pudo detener, y así fue y así sucedió. Entonces encontramos un asunto moral muy grave que es el incesto y es un problema dentro de la familia. Ahora, hemos de declarar que nuestro Señor Jesucristo fue sin culpa alguna, Él fue sin pecado alguno. El Señor declaraba a la gente: cualquiera que me quiera redarguir de pecado, hágalo, si es posible que lo pueda hacer. No había persona que pudiera señalar en Jesús absolutamente nada que no fuera correcto, que no fuera exacto, que no fuera perfecto. Él vivió una vida sin pecado alguno y encontramos algunas citas por ahí en la palabra de Dios que nos lo señalan con toda claridad. Vamos a ver una cita que se encuentra en el libro de Hebreos.
donde el escritor nos declara con toda la precisión dice la palabra de nuestro Dios. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el Señor Jesús es una persona exclusiva, única, especial, venida de lo alto, el cual nunca cometió pecado. Entonces, ahora, dentro de la familia íntima de nuestro Señor Jesucristo también hubo problemas entre ellos, porque cuando el Señor Jesús se manifestó como el Mesías y fue al Jordán para bautizarse y regresó y empezó a predicar la palabra, sus hermanos tuvieron algunas notas de incredulidad y quisieron presionarlo también para que él se manifestara como el Mesías que era, si lo era, le dijeron aquellos sus hermanos. Entonces, vamos a ver el capítulo número 7, versículo, bueno, dice, desde el versículo 1, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea y no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, y estas cosas haces manifestándote al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces era un problema íntimo de la familia, y llegó al punto tan grave de que un día fueron a buscarlo pensando que ya había pasado la raya y que había llegado el momento en que se había desquiciado y que estaba fuera de sí. En el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 7, encontramos esta cita que dice así. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle, porque decían, está fuera de sí. Entonces pensaban que estaba desquiciado. Seguimos grabando. Muy bien, entonces adelante. Muy bien, entonces los problemas de la familia fueron tanto morales como espirituales, y en la relación íntima también. María, cuando estuvieron en la fiesta de Caná, le dijo, no tienen vino, ¿por qué no les das tú? Y el Señor Jesucristo le contestó y le dijo, ¿qué tienes contra mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Quiere decir que aún la madre María, la madre de Jesús, quería tener autoridad sobre el Señor, cosa que el Señor no lo permitió. Él era una persona especial, el Hijo de Dios enviado para perdonar los pecados de todos, incluyendo a María y a José. Dice el capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el Señor es el Salvador, único y suficiente Salvador. Entonces, y los problemas también en la familia espiritual se hicieron presentes cuando Pedro le negó 3 veces, cuando Juan y Jacobo querían los primeros lugares, y cuando Judas lo traicionó y lo entregó y lo vendió a los romanos. Entonces encontramos estas notas de problemas en medio de la familia de Cristo. Entonces, claro, calificamos a nuestro Señor Jesús como el Señor y Salvador, y en Romanos capítulo 6, versículo 9, encontramos por qué razón había problemas, y hay problemas
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado está reinando en todas las familias de la tierra y también en la familia de nuestro Señor Jesús se manifestan los problemas que no son otra cosa más que asuntos de pecado. Muy bien, entramos a nuestro tercer punto. Con esto vamos a finalizar. Los agregados de la familia del Señor. El Señor, nuestro Dios, no hace acepción de personas, de tal forma que abrió su capa para todas las personas de la tierra y dio mandamientos a sus discípulos para que ellos participaran de esta gran bendición de recibir la salvación que Jesucristo trajo a esta tierra. Dice en el capítulo 1, versículo 8 de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito que recibieron los discípulos y tenían que cumplirlo, llevarlo a cabo plenamente. Entonces los gentiles vieron gran luz, dice la palabra de Dios, allá en Nazaret, donde comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesús como hombre común, en cierta forma, porque fue alguien que nunca pecó. Y los ciegos, los gentiles, los romanos vieron gran luz. Un romano se acercó al Señor Jesús rogando para la salud de su siervo y el Señor lo sanó. Una mujer sirofenicia también pidió la salud para su hija y el Señor se lo dio. Entonces son los agregados en aquel tiempo, y en ese tiempo todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, y tenemos mandamiento, al igual que los discípulos, de ir a todos los confines de la tierra, Jerusalén primero, Judea después, Samaria después y hasta lo último de la tierra. Entonces este es un mensaje, el mensaje de la cruz para ti judío, para ti gentil. El Señor Jesús está a la puerta del corazón de todos los corazones en esta tierra, dispuesto a entrar y a dar una nueva vida a todo aquel que se lo pida. Capítulo 6, versículo 2 de segunda a los Corintios 6, 2 dice: porque dice, el tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces la familia del Señor Jesús se extendió a todos los confines de la tierra, y encontramos también que los bienaventurados que no conocimos a Jesús hemos sido llamados a salvación por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, nos encontramos una gran sorpresa y una maravilla. Dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces aquí se cumple el plan del Señor en su totalidad, y las promesas que tenemos de que tenemos esperanza de vida eterna se concluyen en este pasaje. Y tú que viste y oíste este mensaje, ¿perteneces a la familia de Jesús, la familia de la fe? Bueno, el plan está abierto en Maimar.